quiero contar sobre un nuevo estudio del Departamento de Farmacología y Medicina de la Universidad de Hong Kong y el University College de Londres, y que demostró la vinculación que existe entre el prolongado consumo de omeprazol, de este medicamento, y el riesgo de padecer cáncer de estómago. Un estudio que nos impacta, pero que queremos analizar en toda su profundidad junto al doctor Hernán Guzmán. Él es cirujano digestivo, Clínica Tabancura. Hernán, bienvenido a nuestro programa. El mundo de la ciencia avanza vertiginosamente, ¿no es cierto? Nosotros como médicos sabemos que día a día vamos renovando un montón de conocimiento. El omeprazol, en mis estudios médicos, cuando yo era interno, era uno de los medicamentos de primera línea para trabajar con pacientes que tenían gastritis, úlcera y toda patología de irritación de la mucosa gástrica. Hoy día, cuando uno lee este estudio, llama la atención esto, pero nos gustaría, Hernán, doctor, que tú nos dijeras exactamente cuál es el ámbito de este estudio, dónde están las claves para poder entender esto. A ver, primero un poco de historia del omeprazol y el gran rol que tiene como medicamento que cambió junto con los predecesores del omeprazol. El omeprazol es el primer inhibidor de la bomba de protones, se llama, que es uno de los sistemas por los cuales el estómago produce ácido. Claro. Antes habían estado los bloqueadores de unos receptores histamínicos. La famotidina, ranitidina. Exactamente. Claro. Entonces, y después han salido otros, tal esomeprazol, pantoprazol, esomeprazol, en fin. Claro. El omeprazol y tú una familia que viene después. Exacto, que claro, son moléculas similares y que tienen la misma característica. Ahora, el omeprazol y todos estos fármacos cambiaron la historia de la enfermedad péptica, que se llama la enfermedad de la úlcera en el estómago o en el duodeno, o de las gastritis por exceso de ácido. Porque hay una automedicación que es ineludible, se ha restringido el omeprazol justamente por lo peligroso que puede ser el uso inadecuado o abusivo, como lo hemos comentado previamente. ¿Por qué? Porque el omeprazol es un potente inhibidor de la producción de ácido, y el usar por tiempo prolongado, en forma continua, el fármaco hace que en el estómago se produzca poco ácido. Claro. Y ese poco ácido es el que expone, algo que ya estaba descrito hace muchos años, no es una cosa muy nueva. Lo que se ha hecho ahora en el estudio que mencionaba es objetivar en forma un poquito más precisa lo que significa esto de tomar o no omeprazol y qué ocurre con esas poblaciones a futuro. Y si uno toma omeprazol por mucho tiempo, digo mucho tiempo, claro, porque lo que para algunos es mucho, para otros no es tanto, pero claro, estamos hablando de periodos de más de 8 semanas, que es el máximo que uno trata a pacientes como tratamiento con inhibidores, claro, del ácido. Doctor, hay varias cosas acá y quizás deberíamos explicarle a la gente, a las personas que están viendo, nuestros televidentes, que el estómago es una estructura muy perfecta, como muchas partes del organismo, para que después no se enojen con nosotros los cardiólogos, los neurólogos y todo. Claro, cada uno defiende su territorio. Pero el estómago, ¿no es cierto?, tiene una mucosa especial que permite que este ácido que disgrega las proteínas, que disgrega los alimentos, no dañe el estómago, no dañe esta bolsa del estómago. Pero cuando hay una lesión dentro del estómago, lo que hacemos a través del omeprazol, por ejemplo, es decir al ácido, controlemos el ácido, claro, porque ya se perdió esa barrera y vamos a profundizar y dañar más esta lesión, la úlcera o la lesión que exista. Pero por otra parte, lo que usted señala muy bien, ese ácido también que está en el estómago, por otra parte, nos defiende. Sí. Y nos defiende de microbios, de bacterias, de muchos microorganismos que pueden llegar por la alimentación a nuestro estómago, sí, y que el ácido los mata en ese minuto. Exacto. Entonces, claro, el omeprazol ayuda, pero si usted está pasando los tiempos, claro, prescritos por su doctor, entramos en una línea de riesgo. Ahí viene, claro, hay una serie de otros riesgos también, no solo del cáncer gástrico, sino que hay otros de infecciones, de parásitos sobre todo, etc. Claro. Ahora, es importante esto de la medicación de cada persona y de que sea absolutamente controlado y que el paciente sepa lo que está teniendo como buen resultado. Porque este mecanismo de la lesión, de la úlcera, por ejemplo, es un desequilibrio. La mucosa del estómago tiene una secreción mucosa, que es como cuando tenemos romadizo. Ese es un moco, ese es el término científico de las mucosidades. Correcto. Y es lo mismo que nos sale por las narices, o sea, no es tan vulgar el término decir que sale moco, claro, porque es una mucosidad. Exacto. Y ese moco que hay en la mucosa del estómago es el que protege del ácido en gran medida. Pero el ácido, cuando se produce en mucha cantidad, sobrepasa esta capacidad defensiva de la mucosa.
que era lo que mencionaba recién. Por lo tanto, aclarar que el estudio no se está enfocado en el uso abusivo, Exacto. no controlado No, del omeprazol. El omeprazol es un extraordinario medicamento que, como te decía adelante, le da un vuelco a la enfermedad ulcerosa en la historia del ser humano. Antes nosotros operábamos, un cirujano digestivo operaba 10 úlceras perforadas al año. Claro. Hoy día yo hace 10 años que no opero una. Bajó notablemente. Claro. Notablemente. Claro. Yo, la última úlcera perforada duodenal que la operé hace unos 8 años. Claro. Siguiendo esa misma línea de conversación, usarlo racionalmente. Claro. Bajo el control del médico. Exactamente. Hace un tiempo atrás, años atrás, uno llegaba a la farmacia, doctor, y pedía famotidina, podía omeprazol y se lo daba. Cambió la ley. Y hoy día el omeprazol es de receta médica. Claro. ¿Pasa eso con todos los medicamentos de esta línea? ¿Qué pasa con otros medicamentos de la familia de omeprazol? ¿También tienen esa restricción de llevar la receta del doctor? Mira, a mí me ha sorprendido que pacientes que no han podido comprar el omeprazol sin receta, en alguna farmacia le han dicho, pero mire, tenemos ese omeprazol que es mejor todavía o igual y este no necesita receta. Entonces, es curioso, porque son medicamentos de molécula, incluso algunos más potentes. Más potentes que el omeprazol. Claro. Entonces, en eso tal vez deberían las personas encargadas de la fiscalización, así como de todos los medicamentos, porque hemos comentado en otras oportunidades del uso de los antiinflamatorios, por ejemplo. Un paciente que es hipertenso, que tenga algún grado de daño renal crónico. O problemas de la coagulación, por problemas, ejemplo. claro. O sea, hay muchas cosas asociadas. La medicina se ve muy fácil y nosotros en nuestra sociedad somos muy amigos de ser entendidos en todo. Claro, o de aconsejar. Entonces, claro, porque somos entendidos en todo, somos expertos en muchas cosas y aconsejamos más encima. Claro. Oye, pero tómate a mí me fue bien. Mira, la otra vez a mi primo o sea, ni siquiera a uno mismo, porque a un primo o al compadre del vecino le dieron el remedio. Entonces eso uno lo puede comentar así en forma un poco humorística de las cosas que llevan, pero hay que ser serio en el momento de controlar los medicamentos y no tomar cualquier medicamento en general. Medicamentos de esta línea que van a disminuir la acidez del estómago, ¿no es cierto?, permitiendo que una lesión pueda cicatrizar y recuperarse, en tiempo prolongado podrían hacer, ¿no es cierto?, que enfermemos, que dañemos nuestro estómago. Pero hay otra área también que es muy importante, que es el esconder síntomas. Que en esta misma autoproclamación de yo conozco mi cuerpo, yo conozco mi salud, esto es lo que debo tener, con esto voy bien y lo recomiendo, estoy tapando síntomas. Y uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, así como en algún momento fue Japón, el cáncer gástrico, ¿no es cierto?, que es bastante importante en nuestro país, se produce porque vamos tapando síntomas y este dolor es porque comía algo, o este dolor no llevo una semana con dolor, pero debe ser el estrés, o permite que tapar síntomas, y eso es grave, doctor. Eso es una parte súper importante, porque hoy en día toda la medicina mundial y la salud va hacia la prevención y la detección precoz. Hay cosas que no las podemos prevenir. Podemos tal vez disminuir unos pocos puntos estadísticos en ciertas cosas, pero prevenir algunos cánceres, por ejemplo, es casi imposible. Claro. Ahora, si hablamos de cosas directas como el cáncer de pulmón en los fumadores, o el cáncer de vejiga en los fumadores, causa-efecto, están muy relacionados. Para de fumar. Claro, exacto. Perfecto. Exacto. Pero ¿qué le digo yo a una mujer respecto al cáncer de mama, por ejemplo? Ya, claro, no fuma. Ya. Podemos detectarlo. Pero hay la detección precoz. Y eso es importante. Y ahí lo que acaba de señalar respecto de el uso de estos medicamentos que son capaces de inhibir el ácido, disminuye el dolor y el paciente se siente bien, y se siente agradado. Entonces dice, anduve 3 días enfermo de la guata, ese es el término habitual, la enfermedad de la guata. La guata es todo. Sí. Entonces esa enfermedad de la guata que no tiene un protagonista determinado, no es el estómago, no es el duodeno, no es el páncreas, no es el colon, es la guata. Pero esa guata tiene muchos elementos que se prestan síntomas también. Sí. Y uno puede encubrir síntomas de páncreas, de vía biliar, de duodeno, de estómago. De esófago. Y tener en cuenta, bueno, nosotros los médicos, los que somos especialistas en enfermedades digestivas, tenemos que tener mucha conciencia de esos pacientes crónicos que tienen colon irritable, enfermedad intestinal crónica del intestino irritable. Sí. Entonces, esos pacientes también hacen cánceres. Claro.
Y uno puede caer en esto de que, no, esto ya, y le molesta, sí, lo milla, tómese estas pastillitas, claro, que le van a hacer bien. Y en el caso del omeprazol, que es capaz de enmascarar esto del cáncer gástrico, es tremendamente importante. Sí. El que no desestimemos los síntomas. Nunca tenemos que nosotros por sí solos, incluso los que somos médicos, ¿sí? Podemos entender de muchas cosas y ver nuestros pacientes, pero no decidir y decir, no, esto seguro, esto es lo que comí el otro día, esto me produjo un malestar. Hoy día hay mucha accesibilidad a exámenes, a consultas. En la salud pública existe mayor capacidad de atención primaria, que es donde se resuelve esto. Sí. Esto no necesita un hospital de alta complejidad para poder resolverlo. Sí. Fíjese, doctor, agradecer, doctor Guzmán, su presencia hoy día en el programa. Muchísimas gracias por ayudarnos a educar a través de Doctor en Casa, a Clínica Tabancura, por supuesto, que es su casa matriz. Sí. Muchas gracias a la clínica y a usted por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado. Gracias, doctor. Y el consejo para usted que nos está viendo hoy día en televisión, muy importante, la prescripción que le dio el doctor del medicamento es por el tiempo que el doctor señala. Una vez terminado eso, si usted tiene necesidad de volver a usar el medicamento, vuelva a consultar con su doctor. Eso es muy importante, acotar los tratamientos y no autoprolongar los tratamientos que nos pueden al final pasar la cuenta. Hacemos la pausa, ya volvemos.